Mi nombre es Maya Tremillo y quiero contarles mi historia. No porque sea fácil revivir estos recuerdos, sino porque lo que viví puede servir como advertencia y reflexión. Crecí en un pequeño pueblo rodeada de montañas y bosques, un lugar que parecía sacado de un cuento de hadas. Sin embargo, mi infancia estuvo lejos de ser mágica. Mi madre falleció cuando yo tenía 5 años y mi padre, aunque me amaba profundamente, estaba demasiado ocupado trabajando para cuidarme como necesitaba. Los días eran largos y solitarios, mi hogar se sentía vacío y yo buscaba compañía en cualquier rincón. Pasaba horas dibujando, imaginando historias o simplemente contemplando el bosque desde mi ventana. Esta soledad me convirtió en una niña callada, tímida y ansiosa. En la escuela, esa vulnerabilidad era evidente y pronto me convertí en el blanco perfecto para las burlas. Los niños podían ser crueles y yo no tenía el valor para defenderme. A los 8 años finalmente creí haber encontrado un refugio en un grupo de niñas que decían ser mis amigas. Al principio me sentí aceptada y feliz, pero pronto me di cuenta de que su amistad tenía un precio. Ellas se reían de mí, me ponían apodos y, aunque me incluían en sus juegos, siempre sentía que era el centro de sus bromas. En mi ingenuidad, acepté todo esto porque no quería estar sola. No sabía que esta relación tóxica marcaría el inicio de mi peor pesadilla. Cuando tenía 13 años, aquellas amigas me invitaron a una fiesta de pijamas. Recuerdo la emoción que sentí. Para mí era una oportunidad de demostrarles que era una de ellas, de fortalecer nuestra amistad. Llegué con mi pijama favorito y una pequeña mochila llena de dulces que había comprado con mis ahorros. Por primera vez, sentí que realmente me aceptaban. La noche comenzó como cualquier otra fiesta de pijamas. Comimos, reímos y jugamos, pero alrededor de la medianoche todo cambió. Una de ellas sugirió que fuéramos al bosque detrás de la casa para jugar un juego especial. Mi corazón latía rápido, pero no quise parecer cobarde. Caminamos en fila, iluminándonos con pequeñas linternas. El bosque, que de día parecía mágico, ahora se sentía inquietante. Cuando llegamos a un claro, ellas formaron un círculo alrededor de mí. Fue entonces cuando lo supe. Algo estaba terriblemente mal. Una de ellas sacó un cuchillo y comenzó a hablar sobre un ritual que debían realizar. Pensé que era una broma cruel, pero cuando me empujaron al suelo y me inmovilizaron, supe que todo era real. Mis gritos se ahogaron en la noche mientras me apuñalaban una y otra vez, diciendo palabras que no entendía. Hablaban de ofrecerme como sacrificio. El dolor físico era insoportable, pero el verdadero tormento fue emocional. Las personas en quienes confiaba, las que creía que eran mis amigas, estaban tratando de matarme. Todo se volvió borroso, los árboles se mezclaban con las estrellas y sentí que mi vida se escapaba de mí. Finalmente, no pude más. Mis ojos se cerraron, pensando que ese sería mi último momento en la tierra. No sé cómo sobreviví. Recuerdo cómo el frío del suelo parecía congelarme los huesos, mientras el dolor de mis heridas me sumía en un estado de semi-inconsciencia. Pasaron horas, aunque para mí el tiempo perdió sentido. Todo estaba oscuro y me sentía completamente sola, pensando que mi vida se apagaba lentamente. Pero en ese momento, algo inesperado sucedió. Un hombre que paseaba a su perro por el bosque fue quien me encontró. Su grito al descubrirme, cubierto de desesperación y horror, probablemente fue lo que me salvó. Alertó a las personas cercanas, quienes corrieron hacia el lugar. Más tarde me dijeron que había perdido mucha sangre y que cada segundo era crucial para mantenerme con vida. La llegada de los paramédicos fue un punto de inflexión. Aunque apenas podía mantenerme consciente, recuerdo vagamente sus rostros, llenos de preocupación y urgencia. Sus palabras de aliento llegaban a mis oídos como un murmullo distante, pero aún así, algo en su tono me transmitía calma. Me envolvieron rápidamente en mantas térmicas, estabilizaron mis heridas y me trasladaron al hospital. En el trayecto, sentí cómo la vida se escapaba de mi cuerpo. Los paramédicos trabajaban frenéticamente, y aunque no podía comprender del todo lo que decían, su determinación me daba una extraña sensación de seguridad.
Sentí que estaba en manos de personas que harían todo lo posible por mantenerme con vida. No sabía si lograría llegar al hospital, pero en ese momento su presencia fue mi única esperanza. Pasé semanas en el hospital, cada día una batalla para aferrarme a la vida. Las heridas físicas eran graves, las apuñaladas habían dañado órganos vitales y la pérdida de sangre había sido crítica. Necesité varias cirugías para reparar el daño y los médicos dijeron que mi supervivencia era nada menos que un milagro. Pero el dolor físico, por intenso que fuera, no se comparaba con las cicatrices emocionales que cargaba. Dormir se convirtió en una tarea imposible. Cada vez que cerraba los ojos, revivía el ataque. Los rostros de esas niñas, su risa, el brillo del cuchillo bajo la luz de la luna. Despertaba gritando, bañada en sudor, aterrorizada de que estuvieran cerca, esperando para terminar lo que habían comenzado. Los médicos recomendaron terapia, pero al principio, incluso hablar con alguien sobre lo ocurrido parecía imposible. Durante mi estadía en el hospital, la policía me visitó varias veces para tomar mi declaración. Al principio, me negué a hablar. Estaba paralizada por el miedo, convencida de que, si decía algo, esas niñas encontrarían la manera de lastimarme de nuevo. Pero los detectives, pacientes y amables, me aseguraron que estaban bajo custodia. Poco a poco, comencé a confiar en ellos y les conté todo. Desde la invitación a la fiesta hasta el momento en que cerré los ojos en el bosque, pensando que sería mi último aliento. Las terapias físicas fueron agotadoras. Aprender a caminar nuevamente, a moverme sin dolor, requirió una fortaleza que pensé que no tenía, pero cada paso que daba era una pequeña victoria, un recordatorio de que, aunque intentaron destruirme, seguía aquí. Con cada día que pasaba, encontraba fragmentos de esperanza, aunque la oscuridad todavía acechaba en mi mente. Si deseas que amplíe algún detalle o profundice en otra sección de la historia, estaré encantado de hacerlo. Cuando finalmente salí del hospital, todo parecía diferente. Mi reflejo en el espejo mostraba un cuerpo lleno de cicatrices, pero lo que no podía verse eran las heridas más profundas, las que estaban dentro de mí. Había sobrevivido, pero no me sentía como una sobreviviente. El miedo se había convertido en mi sombra y la confianza, algo que había sido tan difícil de construir en mi vida, ahora parecía completamente inalcanzable. Las personas a mi alrededor intentaban consolarme, me llamaban valiente, una luchadora, alguien que había vencido lo imposible, pero yo no me sentía valiente. Sentía que había sido arrancada de mi mundo, que la niña que una vez fui había quedado en ese bosque para siempre. Cada día era una batalla para entender por qué había sucedido algo tan terrible y para intentar encontrarle algún propósito. Las autoridades hicieron su trabajo. Aquellas niñas, si es que se les podía llamar así después de lo que hicieron, fueron arrestadas, juzgadas y condenadas. Durante el juicio, las escuché hablar con frialdad, como si lo que me habían hecho fuera simplemente un error juvenil, un juego que salió mal. Sus palabras, tan carentes de remordimiento, me perforaron el alma. No obstante, lo que más me atormentaba era la pregunta que no podía responder. ¿Por qué? ¿Qué pudo llevarlas a pensar que mi vida era menos valiosa que un ritual absurdo? ¿Cómo alguien puede cruzar esa línea y justificar algo tan monstruoso? Es una pregunta que probablemente nunca tendrá respuesta, y ese vacío en mi mente era una de las cicatrices más difíciles de llevar. El tiempo avanzó, pero el dolor se mantuvo. Aprendí a vivir con él, a encontrar pequeños momentos de luz en la oscuridad, pero algo en mí sabía que este capítulo de mi vida nunca se cerraría por completo. Mi corazón estaba marcado, no solo por lo que me hicieron, sino también por las preguntas que nunca serían respondidas. Hoy, al mirar hacia atrás, veo una historia que, aunque llena de dolor, no está completamente escrita con tinta oscura. Mis cicatrices, tanto en la piel como en el alma, me acompañan cada día. Pero he aprendido que no definen quién soy, sino que son recordatorios de lo que he superado.
Decidí compartir mi historia porque sé que no soy la única. Hay personas allá afuera, tal vez incluso alguien que está escuchando esto ahora, que han sido traicionadas, heridas y marcadas por la crueldad de quienes se suponía debían protegerlas o apoyarlas. Quiero que sepan que, aunque el dolor puede ser abrumador, no están solos. Hay esperanza, incluso cuando parece imposible verla. Mi vida no es perfecta, pero he encontrado fuerza en reconstruirla, paso a paso. Cada día es una oportunidad para sanar un poco más, para recordar que la vida puede ser hermosa a pesar de las sombras. Mi experiencia es un llamado a todos nosotros, un recordatorio de que debemos abrir los ojos y el corazón a quienes nos rodean. A veces, las señales de dolor y abuso están ahí, silenciosas pero presentes. Tal vez alguien cerca de ti necesita una palabra de aliento, un acto de bondad o simplemente que le demuestres que importa. También quiero destacar algo que he aprendido de todo esto: el poder del amor, la empatía y la humanidad. En un mundo que a menudo puede parecer frío y cruel, estas son las armas más poderosas que tenemos para combatir la oscuridad. Ser la luz para alguien más no cuesta nada, pero puede significar todo. Si mi historia puede inspirar a alguien a ser más compasivo, a estar más atento o a ser más fuerte en su propia lucha, entonces el dolor que viví no será en vano. Gracias por escuchar y por permitir que mi testimonio sea un recordatorio de que, aunque el mundo puede ser cruel, también puede ser un lugar donde la esperanza y la luz prevalezcan.